Pues muy buenos días, bienvenidas a este webinar de porteo para profesionales. Tenía muchísimas ganas de que pudiéramos hablar desde un punto de vista profesional del porteo. Sabéis que siempre estoy haciendo charlas con madres. Muy buenos días, me llamo Gemma Villamón, soy mamá y llevo desde el año 2005 investigando el mundo del porteo y desde el año 2007 acompañando familias, dando asesorías, talleres, charlas. Y en 2011 ya di el paso al mundo profesional, a formar a otras asesoras de porteo y sobre todo llevar el porteo también a los profesionales del ámbito de la salud y del ámbito de la educación. Como sabéis, llevo muchísimos años dando talleres para familias, hago asesorías para familias, voy a domicilios. Mi día a día está muy enfocado al acompañamiento de las madres, pero nos encontramos con un hándicap muy heavy, que es que dentro del ámbito sanitario y del ámbito educativo no está el porteo como una herramienta promotora de salud y de bienestar. ¿Cuándo lo es? Y es un poco lo que me gustaría que pudiéramos hablar hoy, no tanto desde el punto de vista de las mamás, de qué pasa cuando vamos, ¿no?, a un hospital, cuando vamos a un centro de salud, qué pasa cuando vamos a una escuela bressol, ¿no?, una escuelita infantil. En estos ámbitos, cuán importante es meter el porteo. Sí que es cierto que en los últimos años a las formaciones de porteo profesional, de asesoras de porteo, cada vez han venido más matronas, más enfermeras, más fisios, profes y luego mujeres de otros ámbitos, ¿no? Y sobre todo pues muchas madres frikis del porteo con muchas ganas de acompañar a otras, de dar talleres. Nos encontramos que cuando empezamos a portear mucho, la gente del entorno nos pregunta y si este camino te llama la atención, pues te puedes profesionalizar, formar, tener una base teórico-práctica para poder ofrecer pues este asesoramiento, esta información, estos conocimientos. Pero en el mundo sanitario y en el mundo educativo no encontramos el uso de portabebés. Realmente vivimos en una sociedad que en los últimos 200 años el porteo se fue perdiendo en Occidente, porque evidentemente lo encontramos el porteo en otros lugares del mundo. Buenos días a todas. ¿Y por qué hoy vamos a hablar del porteo en el ámbito sanitario? Porque urge que haya conocimiento en torno al porteo. Por eso hoy me gustaría poder dejar esta información aquí, porque siempre os digo que el porteo es una herramienta promotora de salud y de bienestar. ¿Por qué? Porque algo que le explicamos a las familias es el desarrollo de la cadera de su bebé, tema reflujo, tema plagiocefalia, cosas que la mayoría de familias ya sabemos. Pero cuando vamos de visita a fisio, cuando vamos de visita al pediatra, vemos que el porteo no está presente. Bebé cuna, bebé chupete, mini cuna, cuna convertible, cuna de viaje, hamaquita, trona. Tenemos 80.000 cachivaches donde dejar al bebé. Y los portabebés es la única herramienta que lleva al bebé al espacio natural que se merece, que es el cuerpo materno, y que este capitalismo usurpa. Por lo tanto, el porteo es el legado de nuestras ancestras, lo que han hecho durante miles de años de historia evolutiva otras mujeres de otras partes del mundo han sido portear. Pero nos falta en Occidente dejar el porteo como una opción. Ay, no sé si voy a coger la mochila o voy a coger el carrito. El porteo es, cuando tenemos una criatura chiquinina, y supongo que muchas aquí sois madres y otras seréis profesionales, aunque no seáis madres y estáis al lado de familias, cuando tenemos una criatura chiquinina recién nacida y nos la ponemos sobre el pecho, y no hablo del parto, de hacer piel con piel, sino que hablo de que en el día a día tenemos a esta criatura encima, vemos que se duermen fácilmente, duermen 2 horas, están a gusto, y la criatura adquiere una posición cuclillas de forma espontánea, de forma natural, sin que nosotros la coloquemos, ¿no? La criatura tiene una tendencia. Cuando porteamos en brazos, cuando vamos en brazos a pelo y cogemos una criatura muy pequeñita, nos la ponemos en esta posición aquí de chimpancé, en esta posición igualito que vais a ver en los documentales de Jane Goodall que llevan a los chimpancés. Igual, la criatura tiene un reflejo de agarre. Y esto es algo que tenemos que entender ya.
porque hay mucha información que se ha perdido. Hablamos de reflejos arcaicos del bebé y hay muchísimos, pero hay dos que son los que a mí me gustaría hablar hoy. Uno lo tenemos todas clarísimo, reflejo de succión. ¿No? Todas tenemos claro que una criatura, cualquier cosa que la metamos en la boca la va a succionar. El dedo, la teta, el biberón, la nariz, no importa. Cualquier cosa la va a succionar. Está ligado a sus genes que están ligados a la supervivencia. Es decir, el bebé tiene que succionar para alimentarse, si no... Y hay un segundo reflejo, verán que es que va entrando gente, voy admitiendo gente, un momentito. Ahí está. Vale. El bebé también tiene un reflejo de agarre y eso lo vemos cuando nos cogen el pelo, ¿no? Cuando un bebé te coge el pelo y no te lo suelta. Es decir, tiene un reflejo de agarre en la mano, pero también en el pie. Hay un reflejo también... A ver. Tienen un reflejo tanto en las manos como en los pies, pero con las rodillitas apretan. Es muy curioso cuando coges a un bebé recién nacido y te lo pones aquí, cómo se agarra. ¿Qué pasó? ¿Para qué carajos se agarra un bebé? ¿Para qué? Es cierto que a lo largo de nuestra historia pasamos de ir cuadrúpedos a bípedos y perdimos el pelo del cuerpo, aunque esto nos parezca muy lejano dentro de la historia biológica de nuestra especie, es esto o menos. Entonces el bebé tiene toda una serie de reflejos vinculados a una supervivencia que no podemos seguir eludiendo. O sea, el bebé no nace para estar en una cuna, para tener un chupete, para estar en una hamaca, para estar en un carro. El bebé nace para estar aquí, que es lo que hemos hecho durante miles de millones de años. Evidentemente, en el momento que nos ponemos bípedos y perdemos el pelo del cuerpo, las mujeres empiezan a buscar estrategias, que es algo que es lo que yo me metí en 2005 en el mundo del porteo tribal, porque tenía un portabebé Masái, que lo tengo desde que mis tíos viajaron a África y me lo trajeron, yo tenía 12 años. No os digo cómo olía esto porque era fuertísimo, mi madre tardó años en sacar el olor, era súper fuerte, o sea, era mamífero. Y realmente estamos tan poco acostumbrados a los olores corporales y el bebé sí, ahora hablaremos de esto. Con lo cual, para mí, el porteo tribal, el porteo tradicional, me mostró un camino, ¿no? Es decir, si las mujeres, o sea, el 80% de la población mundial, colecha, portea, y el bebé tiene una serie de reflejos de agarre que estamos aquí entendiendo mal, ¿no? Cuando porteamos a nuestras criaturas desde el principio, vemos que duermen más rato, están tranquilas, puedes dar el pecho, se vuelven a dormir, tienes las manos libres para hacer cosas. Entonces te empiezas a juntar con mamás y te dicen, ¡guau! Yo es que me paso el día durmiendo bebé, es que me paso el día dando la teta en el sofá, es que en el momento que lo dejo en la cuna se despierta. Y entonces caemos en lo de hay que poner rutinas, hay que poner horarios, a lo mejor se queda con hambre, si es que se queja, a lo mejor es que siempre que haya teta, el problema será de la teta. Cuando se pasa al biberón ya no hay un problema de hambre. Fijaros qué curioso. Siempre todo es culpa de la teta, ¿no? Entonces las mamás que porteamos no tenemos esa sensación. No es una sensación de libertad, de poder moverte, de autogestionarte, de, pues mi bebé llora poco, ¿no? Factor suerte, luego tienes un segundo bebé, factor suerte, luego tienes un tercer bebé, factor suerte, luego estás cuidando bebés, factor suerte. No es un factor suerte, es un factor decisiones. Y las decisiones que estamos tomando para criar a nuestros bebés pasa por utilizar un montón de cachivaches y olvidarnos que la cuna natural del ser humano es el torso materno, donde está el latido del corazón que ha acompañado al bebé durante 40 semanas, está la capacidad de termorregular. Nuestro pecho puede aumentar o disminuir la temperatura según si nuestra criatura está más caliente o se está enfriando, y tenemos la fuente de alimento. La cuna natural del ser humano, como la de todos los grandes simios, chimpancés, gorilas, orangutanes, bonobos, es esto, el torso materno. No es algo externo. La naturaleza nos ha dotado de todas las herramientas necesarias para acompañar el crecimiento y desarrollo de nuestras criaturas. Pero caemos en pues en los horarios, en las rutinas, en organizar, en medir y en utilizar los 80.000 cachivaches que nos hemos comprado para criar este bebé. Y en el momento que sentimos, no duermo, mi hijo tiene un problema de sueño, se despierta 1000 veces en la noche, pide teta, me paso el día dando la teta en el sofá, ahí creemos que hay un problema.
Pero cuando ponemos el porteo en la ecuación, vemos que ya no hay problema. Todo cambia, las dinámicas del día a día cambian. Y esto es algo muy interesante a implementar, por ejemplo, en las escuelitas infantiles, ¿no? En esta etapa 0-3 y sobre todo pues, los bebés de pocos meses. Me encuentro maestras que a veces tienen miedos o cierta reticencia a poner portabebés dentro del aula y otras que los han metido hace muchísimos años y han visto los beneficios. Porque una criatura que tenga 4, 5, 6, 7, 8 meses separada del cuerpo materno necesita estar en algún otro cuerpo. Y a veces hay maestras que me han dicho, bueno, pero claro, es que si yo le porteo y sus padres no, bueno, sus padres están delegando este cuidado, horas a otra persona, para que esta persona lo haga de la forma más conveniente posible. Cuando entendemos las necesidades reales del cachorro humano, que son contacto, que son mirada, que son presencia, no hay ningún impedimento en poner portabebés. Y en algunos casos, porque llevo 16 años dando talleres y he conocido a miles de personas, he dado más de 2.600 talleres que se dicen pronto, he pateado España, he pateado Cataluña de arriba abajo, he hablado con muchas personas. Y en algunos casos, la única figura de apego amorosa, de mirada, de besos y de presencia está siendo la maestra de la escuela. ¿Vale? Con lo cual no tengamos miedo de dar amor. Yo entre 2010 y 2015 cuidé a bastantes bebés, no era madre de día, surgió, canguro, surgió, era una locura porque veréis fotos en las que salgo con 4 o 5 críos paseando, 2 colgados, un año en carro. Fue muy guay la vivencia de ver cómo cuando les das cariño, cuando pones el cuerpo, cuando les atiendes, cuando les miras, cuando les besas, están en calma, aunque no te conozcan, porque tú estás ahí de paso, estás ahí unas horas, estás unos días, en algunos han sido unos meses. Con lo cual no tengamos miedo de dar amor. Es que si sus padres no usan portabebés, ¿cómo los voy a usar yo? ¿Y por qué no? A lo mejor tú le tienes que dar biberón y su madre cuando llega a casa le da la teta, y no por eso te das teta, ¿no? Sino hacemos las cosas de la forma más amorosa y empática posible. Y hay que entender esta etapa de las necesidades vitales del cachorro humano. La bandolera de anillos, por ejemplo, es un portabebé que en algunos hospitales, aquí no se estila tanto, pero en Estados Unidos más, las enfermeras portean a criaturas que están ingresadas, hospitalizadas, que no pueden estar los padres, o criaturas prematuras. Entonces, imaginaros la libertad que te puede dar como maestra tener a una criatura aquí tranquila, que no está con su madre, que no sabe qué está pasando, que no entiende nada, que hueles diferente, que tu voz es diferente, que está en un espacio diferente y lo pones dentro de un refugio, que es el portero. Esta criatura te va oliendo, te va conociendo. Evidentemente vas a tener 6, 7, 8 cachorros y puedes ir alternando. Siempre nos vamos a colgar a aquella criatura que esté más alterada, que esté llorando, que le haya pasado algo, ¿no? Que le hayan pegado, que miles de situaciones que se dan cuando estamos rodeadas de cachorras y de cachorros humanos. Podértele poner aquí y que la criatura se calme y tú tienes las dos manos para actuar, no quedas limitada. Es un gran qué. A nivel laboral te abre un mundo, pero también estamos abriendo un mundo a esta criatura. Me importas, estoy aquí, estoy por ti. Te veo. Te veo. Y sigo. Y en el ámbito sanitario también sería muy importante que cuando las madres acuden al pediatra, acuden a la enfermera, acuden a la matrona, acuden a la fisio, normalmente con problemas de lactancia, dudas de lactancia, desesperación ante la lactancia, mi bebé gana poco peso, mi bebé está perdiendo peso, automáticamente entra en juego el suplemento, rápido. Compra leche, el viernes hice una asesoría de lactancia a domicilio y salieron de consulta con ves a comprar un tarro de leche y suplementos. Evidentemente sabemos que hay que revisar la posición, que hay que ver cómo está succionando el bebé, que esté realmente, ¿no?, vaciando bien la teta, que esté haciendo una succión óptima, pero no pensamos en el porteo como herramienta simbiótica, tanto de la lactancia como del sueño. Las mamás
cuando estamos dando la teta en el sofá y ya vemos que el bebé está medio dormido, que ya la boca ya no la ves como muy activa, tendemos a sacar, a ir a mear, para ir a beber agua o para hacer lo que nos apetezca. Cuando estamos dando el pecho, por ejemplo, una posición, porteando, y nuestra criatura se ha dormido o tiene ya la boca más abierta, ya no está haciendo una succión activa, pero a la que tú te mueves, este bebé hace y va cayendo leche. No hay una tendencia tan rápida de sacarlos como cuando estamos en el sofá. Y esto para mí es fundamental que en el ámbito sanitario se tenga en cuenta. Ok, vamos a ver qué está pasando con la lactancia y además, ¿porteas a tu bebé? ¿Le estás porteando? ¿Por qué? Porque aquí siempre la toma va a ser un poquito más larga que la toma del sofá. Siempre. Pero como te puedes mover, vas a la cocina, vuelves, te mueves, atiendes a la otra criatura y tienes al bebé aquí, a lo mejor ha mamado 10 minutos más de lo que lo hubiese hecho en el sofá. Y ha ido cayendo leche. Y entonces cuando vamos a dar ese suplemento con biberón o con jeringa, normalmente nos lo escupen. ¿Eso qué quiere decir? Que hemos dado un suplemento extra por el hecho de tener un poco más de rato en la teta. Está claro que cuando vamos empalmando tomas cada 2 horas en el sofá, nos podemos sentir súper abrumadas por la lactancia, porque además es una demanda, ¿no? 24 horas sin precedentes antes en tu vida cuando tienes un cachorro. Pero cuando porteamos, que nos da libertad de movimiento, que podemos ir al baño, que podemos comer, que podemos salir a buscar a otra criatura a la escuela, y tienes al peque aquí mamando, siempre las tomas son un poco más largas. Y esto es algo que tenemos que tener en cuenta. Después también nos llegan muchos bebés con el tema de la plagiocefalia. Pues una criatura que es porteada y es porteada en posiciones verticales, ayudamos muchísimo al tema de la plagiocefalia. Bebés con reflujos, posiciones verticales aquí. Con lo cual, cuando hablamos de cólicos, cuando hablamos de mi bebé a las 7, a las 8, a las 9 se pone a llorar cada día, tendríamos que revisar qué hemos estado haciendo durante el día y no enseguida tildar de cólicos. Porque una criatura que está la mayor parte del tiempo sobre la madre es una criatura que está más tranquila, llora menos y por lo tanto se siente también menos abrumada de los estímulos constantes. Si entendemos de una vez que esta criatura pasa 9 meses dentro de nuestra barriga, 9 meses dentro, en un medio acuático, escuchando el latido de nuestro corazón, donde a través del cordón umbilical llega alimento y oxígeno constantemente, como clink, 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 una campanilla de un hotel 5 estrellas. Tengo hambre, mamá, y tú, quiero azúcar. Nuestra criatura está en un planeta perfecto, mecido, con límite físico, semipenumbra, los ruidos llegan de forma amortiguada y podéis hacer la prueba. Si os tapáis fuerte las orejas y habláis y de golpe las destapáis, se nota un cambio, como cuando estás nadando en la piscina y de golpe sales y oyes el griterío de la gente. Pues esto hay que multiplicarlo por 10.000 lo que siente un bebé al nacer. Las luces, los olores, los ruidos. Y el bebé no se adapta de un día para otro. Porque si yo hago así, ¡clac! Y de golpe ahora apareciéramos en medio de Bombay, diríamos, ¿qué carajo ha pasado? Porque si tú vas a viajar, vas a buscar por Google, vas a ver vídeos, vas a ver fotos, vas a mirar itinerarios, te vas a preparar este viaje. Después te sorprenderá el sitio donde vayas. Pero de antemano ya tienes una información. El bebé no. El bebé de golpe, ¡blum!, aparece aquí. Lo zarandean, lo cogen, lo mueven, lo tocan. No entiende nada. Cuando la criatura está dentro de este refugio más similar al del útero, oliendo a su mamá, escuchando el latido del corazón de su mamá, la voz de su mamá, dice, vale, esto es raro, pero es conocido, es familiar. Por eso tenemos criaturas más tranquilas. Y esto es importante. Si desde el ámbito sanitario se promoviera más el porteo como herramienta simbiótica con la lactancia, lo que nos facilita que el bebé se duerma en lugar de pasar horas metiéndolos en brazos. Vamos al bebé y mientras estamos lavando los platos se ha dormido. Es mucho más relajado psicológicamente para la madre portear
que pasar del carro a la cuna, a la hamaca y vuelta a empezar. Pero también para aquellas criaturas que están ingresadas, para aquellas criaturas que se tienen que quedar a lo mejor solas dentro del ámbito hospitalario, que las enfermeras sepan que pueden tener herramientas, que van a poder seguir trabajando con esta criatura colgada el rato que sea necesario. Pero también para aquellas criaturas que han pasado por una operación, aquellas criaturas que tienen puntos. Qué importante es que no lloren. Y cuando los ponemos en los portabebés, vemos que el llanto se reduce un 90% de lo que es un día normal. Un 90% se reduce. Imaginaros qué importante para una criatura que ha pasado por una operación, que lleva puntos o que lleva una sonda. Tenemos que empezar a entender el porteo como herramienta promotora de salud y de bienestar, tanto en el ámbito sanitario como en el ámbito educativo. Y para no enrollarme, me gustaría, porque en el formulario habéis puesto muchas preguntas, me gustaría dejaros un espacio para que me podáis preguntar dudas, inquietudes, cosas que os pasen por la cabeza, preguntarme, ¿sí? Después esto, no os preocupéis, que lo voy a colgar en YouTube para que todas lo podáis volver a ver, ¿eh? Si alguna se tiene que ir o lo que fuera. Venga, vamos a dejar un espacio para vosotras, preguntadme lo que queráis. ¡Chanana! No tengáis miedo, vergüenza. Preguntad lo que queráis. ¿Nadie tiene ninguna duda? No me lo puedo creer. Pues bueno, alerta spoiler, que sepáis que hasta el 9 de abril la formación de asesoras de porteo a tu ritmo la tenéis por 649 euros. Todo el acceso al aula con todo el contenido, porteo y genética, porteo y lactancia materna, porteo y sueño, porteo y el desarrollo, el cuerpo materno en el sentido de la faja abdominolumbopélvica, suelo pélvico. Hay más de 10 módulos con centenares de temas. Es un curso que está pensado para hacer en un año. Y sacamos el formato a tu ritmo, libre de trabajos, libre de grupos, libre de tenerme que conectar, libre de todo. Preguntar. Si conectáis, podéis conectar el audio, podéis conectar lo que queráis, ¿eh? Y preguntáis directamente. Pero que lo sepáis que si entráis en cursosciep.com tenéis el de asesoras de porteo a tu ritmo hasta el 9 de abril por solo 649 euros, un curso que valía 1.200, pero en este caso el formato es a tu rollo, te conectas al aula, vas viendo vídeos, vas leyendo artículos, vas abriendo los PDFs, sin tareas, sin exámenes, sin grupos, sin horarios. Trabajo en maternidad. Vamos a ver, primera pregunta. A ver. ¿Hay alguna red de asesoras especializadas en diversidad, por ejemplo, para hospitalizaciones o condiciones que lo necesiten? Creo que es difícil saber encontrar a personas especializadas en eso dentro del porteo. Claro, hay todo un apartado, el módulo 8, por ejemplo, de nuestra formación, que está todo dedicado a otras realidades, otras situaciones. De hecho, somos un equipo multidisciplinar el que hemos creado la formación. Hemos tenido enfermeras, hemos tenido fisio, ha habido matronas del ámbito educativo, con lo cual toda la información que os damos abarca. Para mí lo que es más esencial es llegar, ¿no? Que esta formación pueda llegar a soy enfermera, bien a la formación, por favor, porque el porteo es mucho más que un fular, una bandolera, una mochila o saber colocar al bebé. Hay muchísima teoría, muchísima en el aula y muchos vídeos prácticos, evidentemente, pero hay muchísima teoría y por eso seguimos, ¿no?, ofreciendo espacios de reflexión como este y por eso seguimos lanzando cada año las formaciones y sobre todo esta vez, viendo que tantísimas mujeres nos escriben cada mes, hemos hecho una formación a tu ritmo por solo 649 euros, una formación que ya no tienes un año para hacer, sino que puedes alargarte todo lo que quieras. Comentan, trabajo en maternidad. Para los primeros días de nacimiento, ¿qué portabebés les aconsejamos a las mamás para los días en el hospital? Pues mira, una bandolera de anillas sería una muy buena opción. Nos deja el abdomen libre para todas aquellas mujeres que están en el posparto inmediato, vengan de cesárea.
que también es un punto a tener en cuenta, vengan de un parto vaginal, tengan episio o no, la bandolera permite cargar al bebé muy arriba, liberando el abdomen y el suelo pélvico, sin enfajarte, sin presiones, y es un portabebé muy rápido de utilizar incluso para dar la teta en vertical y conseguir que el bebé abra más la boca para un agarre mejor al pecho. Así que en el hospital se podría aconsejar directamente la bandolera de anillas. Trabajo en neonatos en el ámbito sanitario. Estamos un poco limitadas por el tema de control de infecciones. Usar el mismo fular, bandolera, mochila para todos los bebés es complicado. Sí que es cierto que antes del COVID vivíamos de una manera, ¿no? También. Y ahora estamos en una situación muy diferente, pero es un portabebé que se puede ir lavando. De hecho, podrían tener 4, 5, 6 bandoleras perfectamente en un hospital. No es una gran inversión. De hecho, podrían invertir 300 euros y tener varios portabebés, fulares elásticos y bandoleras, y que se pueden ir lavando perfectamente sin ningún problema. Se pueden lavar súper rápido, súper fácil. Son portabebés que se secan deprisa, ¿no? ¿Qué? Y de hecho también podemos utilizar una muselina o un trapito en esta zona. Se puede colocar No m'ha contestat encara. Papa, va, no t'avalis, porfa. Podemos utilizar un trapito por si cambias de criatura, ¿no? El otro día una mamá me comentaba que porteaba una bebé de 2 meses mirando al pecho, pero que hubo un día que estuvo muy irritable y solo aceptaba que la paseara llevándola con la espalda en el pecho de la mamá. Y eso hizo que tuviera que dejar de portearla y llevarla en brazos. En ese caso hay una manera de recomendar un porteo con alguna mochila o fular en especial. Es algo que me encuentro mucho, ¿no? De no, mi hijo no le gustan los portabebés, mi hijo tiene que ir así. Es algo muy del adulto. ¿Tú te imaginas estando viviendo no sé, en el Amazonas, que hay unas tribus que llevan unos portabebés hechos con nervio de palmera, ir por la selva del Amazonas con un bebé de 2 meses así y el machete aquí y la recolección es inviable. Esto es algo que solo nos sucede aquí, donde tenemos una gran cantidad de estímulos, de ruido. Entonces, en el momento que nuestra criatura, y aparte 2 meses es súper, una criatura no quiere ir aquí, lo que podemos hacer es buscar posiciones un poco más laterales. Hacemos la bolsita. No, m'estàs distraient. Hacemos una bolsita bajo el culito. A ver, voy a apagar este audio que si no se escucha todo. Y ampliarle el campo de visión a esta criatura. Incluso es más, te diré, hay bebés que aunque no sujeten la cabeza, podemos, si están muy agobiados, sacar el bracito, tensar y simplemente sujetar nosotros así. Podrías estar con un bebé de 2 meses. Le amplías totalmente el campo de visión, no está hacia ti. También tenemos que tener en cuenta nuestro mundo emocional. O sea, mamá y bebé vivimos en una fusión. Cuando estamos cabreadas, tu bebé no reacciona igual que cuando estás tranquila. Vivimos en una fusión los primeros años, es muy heavy, ¿no? Entonces, a veces el hecho de estar delante, entre el calor, el agobio que tú puedes tener, ¡pum!, cambiamos a una posición más lateral. ¿Podrías hacernos una demostración de porteo con una gasa, sábana, un recurso rápido para un momento dado? Pues sí, mira, os podría dar 2 opciones con cualquier chal que tengáis en casa, si tenéis un chal, una tela larga, pero yo creo que pañuelos y chales y bufandas un poco anchas todas tenemos. Nos lo colocamos como si fuera una toalla de baño, que nos secamos la espalda, hacemos un nudo y llevamos el nudo arriba. En este espacio de aquí o bolsita tipo bandolera podemos coger a la criatura, buscamos una posición más lateral, cubrimos, si son criaturas sin control cefálico siempre cubrimos, y sujeto con el bíceps, el antebrazo y la mano el bebé y la tira que va hacia abajo. Y tenso. Hop, hop, hop. Doy un segundo nudo. Y aquí subo culito y abro la zona del hombro
para que todo termine de tensarse. Esto lo podemos hacer incluso con una gasa. En el caso de bandolera, el caso de bebé de 2 meses. Sí, bebé de 2 meses. Bebé de 2 meses puede ir en una posición semilateral. Fíjate que no lo llevo aquí como si fuera un bebé más grande, sino que es una posición semilateral y les ampliamos el campo de visión. Es algo que me encuentro muchísimo. ¿Vale? He dejado de portear porque a mi bebé no le gustan los portabebés, porque llora, etcétera. Y a veces es no tener en cuenta qué tipo de portabebé estamos utilizando, en qué momento estamos, en qué momento evolutivo, emocional, energético estamos o está mi bebé. Y esto hay que tenerlo en cuenta. Una criatura de 2 meses y de 2 días puede ir en una posición semilateral, no lateral, no como cuando cogemos un peque más grande, que hacemos así, sino que es una posición semilateral. Y igualmente les ampliamos el campo de visión. Y con cualquier toalla que tengáis, sábana de cuna, podemos hacer perfectamente un anudado. Vamos a recoger un poco la telita de la zona superior para ponerla en la nuca, envolver a nuestra criatura en esta sábana o en esta toalla, llevamos hacia atrás, deslizamos y cuando el brazo ya no nos da más, con el otro vamos a buscar, sacamos el culo en pompa y arqueamos la espalda hacia adentro y saltitos suavecitos. Agarramos un lado, agarramos el otro y en el momento que tú haces tensión, no cae. De esto tenéis muchos vídeos también de mis bebés recién nacidos utilizando paño. Vamos a enfocar hacia arriba. Hop, hop. Bien pegado a la axila y hacia arriba. Recogemos. Hacemos una pequeña bolsita. No hace falta que les abráis las piernas. ¿Sí? Un bebé recién nacido puede ir en una posición cuclillas pero más cerrada. Pero mis amigas de Senegal les abren aunque tengan 3 días. Entonces el factor cultural afecta muchísimo a la hora de portear, ¿sí? Este tipo de anudado nos permite trabajar más la zona del pectoral y el torso, pero siempre hay casos en los que no está recomendado. Es decir, cada portabebé, cada nudo de fular, cada posición delante, semilateral, lateral o las 3 alturas de la espalda, tenemos unas edades, unos portabebés, unas situaciones aconsejadas y desaconsejadas. Que eso es algo, por ejemplo, de las que están haciendo la formación en porteo, pues lo encuentran todo detallado en el aula, que es lo que os comentaba antes, que para mí es muy importante porque el porteo mínimo te puede llevar 1 año, año y medio de estudio, la cantidad de información que hemos ido depositando en el aula a lo largo de los años. Hay muchísimo, muchísimo. No sé si tenéis alguna pregunta más, podéis preguntarme perfectamente. Ya veis que con recursos rápidos, es decir, que dentro del ámbito hospitalario, la bandolera es cómoda, la bandolera es rápida, pero podríais utilizar una sábana que después se puede echar a lavar, una muselina que después se puede echar a lavar, haciendo un nudo simple al lateral. Es decir, los recursos que tenemos al alcance de la mano nos permiten portear, evidentemente, de forma rápida, cómoda y simple, que es algo que aprendemos del mundo indígena, del porteo tribal, donde se utiliza nervio de palmera, cañas, piel de animal, o desde la revolución agrícola hace unos 10.000, 12.000 años, ¿no? Que ya empezamos a utilizar después tejidos y encontramos, por ejemplo, en Egipto portabebés hechos con tela de lino, encontramos tela de cáñamo también para crear portabebés. ¿Cuándo les recomendamos que pasen al fular o bandolera, a mochila evolutiva, función, peso, edad? Aquí estaríamos haciendo una clase entera para responder eso. Evidentemente depende de muchos factores, la edad del bebé, el peso, el tono muscular que tenga, el cuerpo de la madre, la estación del año en la que estamos. Habría muchos factores para ver cómo tiene esta mujer este suelo pélvico, cómo ha ido el parto. ¿Es lo mismo una mujer que ha ganado 28 kilos en el embarazo que una que ha ganado 15? ¿Es lo mismo una mujer que ha estado 2 horas de pujo dirigido a una mujer que ha parido en cuclillas, a una mujer que lleva una episio, un fórceps, una cesárea? ¿Es lo mismo un bebé que ha nacido a la semana 38, un bebé que ha nacido a la semana 33 o que ha nacido a la 42?
No es lo mismo que un bebé que ha nacido con 3.800, 4.400 o 2,5. Hay muchísimas variables que afectan a la hora de elegir el portabebé y de cuándo cambiar de portabebé. Por lo tanto, es lo que os digo, hay mucha tela que cortar, no nos parece. Es como, bueno, cojo esta mochila y pongo, y después viene el, ay, me duele la espalda, me duele la lumbar, mi bebé se queja, le cae la cabeza, o va en posición cuclillas, pero la espalda se le ladea, tiene hipotonía muscular, o tiene reflujo, o lleva un arnés. Hay tantas situaciones que tenemos en cuenta para cambiar o no de portabebé o elegir un portabebé, que ahora mismo solo para contestarte esta pregunta me llevaría 2 horas mostrarte portabebés y situaciones. Parece muy fácil, pero yo no consigo ese soporte tan claro de la cabeza en recién nacidos. ¿Algún truco? Siempre puedes poner algún pañuelo del cuello o una muselina y hacer un pequeño soporte, nunca gruesos, y sobre todo tensar bien. Va a depender del portabebé que estés utilizando. Pero estas preguntas más de porteo de mamás son las que os respondo en los talleres. Cada semana hago talleres de porteo, así que en los talleres de porteo vemos, me pasa esto con mi bebé, con este portabebé, con esta edad, y en los talleres nos conectamos, miro qué estáis haciendo, lo reviso. Así que, Elvira, te animo si quieres venir a algún taller para revisar todo esto, porque dependerá mucho también del portabebé que estés utilizando. En Esculeta, al equipo, sobre todo a dirección de los beneficios, ¿cómo convencer? ¿Cómo convencer al equipo de los beneficios que les aportamos nosotras como referentes del aula a los peques cuando porteamos? A pesar de que han visto que los peques están más tranquilos, lloran menos, se vinculan antes y cogen confianza antes, siguen diciendo que es una manera de que nos hagamos daño en la espalda. Bueno, si tú vas bien, o sea, ¿qué pasa? ¿Ahora les preocupa tu espalda? Es algo buenísimo porque, chicas, si esto se corta, volverá a entrar, ¿vale? Si se corta, entrar. Es algo buenísimo porque cuando una mujer portea, te dicen, ¿y vas bien? ¿Y no te duele la espalda? ¿Y no se va a ahogar? ¿Y no tiene calor? ¿Qué sucede cuando un padre portea? ¿Alguien le dice algo? Tú ves un padre porteando por la calle o en el parque y la gente se gira y nuevamente hacen, ¡ay, qué buen padre! ¡Qué lindo! ¡Qué bonito! ¡Qué linda estampa! Entonces las críticas solo son hacia el cuerpo femenino, porque vivimos en un patriarcado. Cuando entendemos el sistema, ¿no? El marco social, político y económico en el que nos estamos moviendo, vemos también esos desfases de género. Entonces, como es mi espalda, es como si llevas tacones o no llevas tacones, o les preocupa si haces deporte o no, a alguien le preocupa. O cómo tú alimentas, ¿no? Entonces me parece brutal tu pregunta, porque es una realidad que vivimos como mujeres y no en cuerpos masculinos. Y si no les preocupa si haces deporte, te cuidas o lo que haces con tu vida, es curioso que digan, ¿no? Sí, sí, los bebés van muy bien ahí, pero tu espalda, ¿qué? Bueno, pues el porteo es un gimnasio gratuito, sin cuotas, sin matrícula. Sí que gastamos mucho en portabebés cuando nos volvemos unas frikis, pero el porteo es lo mismo que coger una mancuerna, ¿vale? No sé si hay alguna aquí del mundillo del fitness. Cuando coges una mancuerna de 2 kilos y cada día le pones unos gramos, de 3 kilos, ¿eh? Y cada día le pones unos gramos, cada día le pones unos gramos. Cuando esta mancuerna pesa 8, 10, 12 o 20, tú la puedes gestionar. Porque el músculo es lo más agradecido que tenemos en el cuerpo. El músculo, le das cargas, reacciona, puedes hacer que crezca, lo puedes tonificar. El músculo es brutal. Por eso cada parto siempre es un poco más rápido, porque el músculo tiene memoria, ¿no? Las células musculares, cuando algo ya lo has hecho, lo recuerda. Entonces, el hecho de que tú portees, y sobre todo si empiezas a portear a peques, ¿no? En tu día a día, lo que haces es un trabajo muscular ligero pero constante. Evidentemente, no en la misma medida que la mujer que portea, la madre que ha parido, portea desde el primer día, parte de un peso pequeño y lleva a su bebé todo el día, porque además pues, todavía no gatea, no camina, y porteamos muchas horas. Lo que hace nuestro cuerpo, que además durante el embarazo tú ya has amoldado hasta aumento de peso, pero quitamos placenta, quitamos líquido y nos quedamos solo con el peso del bebé, que lo podemos gestionar perfectamente con un buen portabebé ergonómico. Lo que hacemos es irnos tonificando, fortaleciendo, ¿vale? Por eso después estamos embarazadas y llevamos a un mayor atrás, o podemos llevar 2 peques.
tú como profesional, sea del ámbito sanitario o del ámbito educativo, el hecho de que tú cada día vayas colgándote criaturas, lo que haces es ir fortaleciendo de forma leve, pero constante, diaria tu cuerpo. Y cuando lleves un año, 2 o 3 porteando, dirás, wow, estoy diferente. Sí que es importante después que hagas estiramientos, cuando bajas al bebé, pues estiras un poco, rotas, porque este músculo le hemos dado una carga y ahora lo liberamos un poco. Pero no hay ningún problema para tu cuerpo, al contrario, es beneficioso porque te fortaleces. Tenemos de... Yo doy muchas charlas en centros de salud, pero y empecé en centros de salud. Empecé además con 23 añitos y con una bebé de 8 o 9 meses colgada en el fular. O sea, imaginaros lo que fue para mí entrar en este ámbito. Me costó muchísimo, pero fueron las matronas que me abrieron las puertas. Hay muchísimas matronas, miles de matronas conscientes del porteo como herramienta promotora de salud y de bienestar. Y yo voy a las clases de preparto y de posparto y a los grupos de lactancia gracias a que las matronas y fisios en sus centros de salud me abrieron las puertas. Pero claro, es limitado, es decir, al final una persona, tú vas a un sitio que hay 20 personas, mañana voy a un sitio que hay 20 personas, el miércoles voy a un sitio que hay 20 personas, es decir, voy alcanzando familias. Pero si son las profesionales de salud y de la educación las que vienen a formarse en porteo, las que tienen toda la base teórico-práctica del porteo y el conocimiento para dar respuesta a cada situación que se vayan topando en su día a día, llegamos a miles de millones de familias. Por eso es crucial la formación. Para mí es un puntal imprescindible porque cuando tenemos conocimiento, cuando tenemos formación y tenemos entendimiento del lenguaje del porteo, de la mecánica, del por qué y del para qué de cada decisión y de cada punto dentro del porteo, podemos acompañar, ofrecer sostén a las familias, información para que disfruten del porteo, para que también lo entiendan y para que lo puedan implementar en su día a día. ¿Sí? Por eso, repito, tenemos la formación de asesora de porteo a tu ritmo por solo 649 euros, todo un año de formación que vas a ir haciendo a tu bola y conectándote cada vez que tú quieras para ir aprendiendo y estudiando. No sé si alguna queréis aprovechar estos últimos minutitos que nos quedan para preguntar alguna cosa, algún que tengáis por ahí todavía alguna dudilla. Yo os digo que el porteo es una herramienta a nivel físico, mental, emocional y espiritual muy heavy, que vale mucho la pena recuperarla en nuestra sociedad, porque una sociedad que tiene criaturas, ¿no?, que se sienten sostenidas, presentes, válidas. Planteémonos cómo se forma la autoestima, cómo se forma la seguridad personal. Lo que estamos haciendo con los bebés es criar la primera base del peldaño, que cuando tienen 2 años, 3 años, tú has creado un vínculo, una comunicación, una forma de hacer las cosas amorosa, empática, que la vas llevando a cada nueva etapa de crianza. Y como profesionales que estamos al lado de las familias, cuando tenemos este conocimiento y este entendimiento, podemos ofrecer ese sostén a las familias desde otro punto, ¿no? Desde otro punto que no tiene nada que ver con el ego, que no tiene nada que ver con el capitalismo, que no tiene nada que ver con las prisas, que tiene que ver con el cuerpo mamífero, con la fisiología, con la biología evolutiva, con el goce y sobre todo con una emoción de amor hacia las criaturas. Porque si no reciben amor ahora, ¿cuándo lo van a recibir? Si ahora se la pasan llorando en una cuna porque tienes que aprender, tienes que dormir solo, cuando tengan 30 años y les lleguen las facturas, ¿qué van a hacer? Se van a tirar de los pelos. Ya tenemos tiempo de sufrir en esta vida. La vida ya nos pone sufrimiento, la vida ya nos pone llanto, la vida ya nos pone muchas tesituras complicadas. Pero la etapa bebé, la primera infancia tiene que estar cargada de amor, de contacto, de presencia. Y 24 horas hacer esto es imposible para cualquier ser humano si no porteamos. Cuando porteamos y tenemos libertad de movimiento, de gestión, tienes a tu bebé aquí durmiendo y puedes estar estudiando, leyendo o lavando platos o paseando o haciendo sentadillas. Es decir, te abre un mundo.
El porteo a las madres les abre un mundo, pero sabemos que repercute directamente en el desarrollo cognitivo de las criaturas, en el mundo emocional de las criaturas, en el apego de las criaturas. Por eso, repito, para mí es crucial, crucial seguir ofreciendo formación para que todo esto llegue, se entienda, se pueda digerir y se pueda llevar a las familias para que disfruten de la maternidad y la crianza, que al final es muy importante que disfrutemos de la maternidad. La maternidad es un camino de transformación muy heavy y si estás trabajando al lado de familias, si estás al lado de madres que acaban de aterrizar a la maternidad, que van perdidas, que tienen miedo, que quieren hacerlo bien y no saben cómo, porque vivimos en una sociedad totalmente desmadrada, es decir, nadie lee de embarazo, de lactancia, de parto, hasta que no va a tener un bebé, con lo cual no hay conocimiento. Como sociedad compartimos un imaginario colectivo, bueno, bebé en su cuna, bebé chupete, si la lactancia no va bien, pues biberón, bebé en el carro. Pero cuando te topas con la realidad de tener una criatura de verdad, ves que no tenemos ni idea, que tenemos cero información y que todas las creencias culturales que tenemos, los clichés, sirven para nada, que necesitamos información real de la fisiología, del desarrollo, del mundo interno de esta criatura para poder criarlo y sobre todo para nosotras vivirlo de forma placentera y no con agobio, a ver si se duerme ya porque no puedo hacer nada, es que claro, es malo para dormir, es malo para comer, es malo para... No, todo esto se puede tener desde otra perspectiva y tener otro día a día mucho más feliz. Y dentro de esa ecuación, un pilar ineludible, un pilar que no podemos separar de nuestra genética es el uso de portamentos. Muchísimas gracias a todas por haber compartido este ratito. Espero que os paséis por el canal de YouTube de Cienporteo para ver este vídeo y otros más. Y en estos próximos días recordad que sigue vigente la promoción de la formación de asesora de porteo a tu ritmo por solo 649 euros. Muchísimas gracias y que terminéis de disfrutar del fin de semana. Un besote enorme.